Esta madre mexicana y sus 2 hijas fueron expulsadas de su casa por su marido. Años más tarde, decidieron volver y se encontraron con algo inesperado. Suscríbete si la historia te ha causado pena y tristeza. La historia de Rosa es la historia de muchas mujeres invisibles, aquellas cuyas vidas son tejidas con hilos de sacrificios silenciosos y esfuerzos incansables. Nacida en un rincón olvidado de Michoacán, donde las montañas abrazan el cielo y el campo es un manto verde interminable, Rosa aprendió desde pequeña que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. La pobreza nunca fue un obstáculo para la felicidad en su hogar, pues en la humilde casa de adobe donde creció, las risas eran más abundantes que las monedas, y el amor de su familia era un refugio ante cualquier tormenta. Sus padres, campesinos que habían trabajado la misma tierra durante generaciones, le enseñaron a enfrentar la vida con dignidad y coraje. Desde niña, Rosa acompañaba a su madre a los mercados locales, aprendiendo los secretos de las recetas tradicionales mientras escuchaba las historias de lucha de las mujeres del pueblo. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, le transmitió el valor del trabajo honesto, y aunque el campo no siempre daba fruto, él nunca se rendía. Rosa admiraba a su padre, su constancia, y su espíritu inquebrantable a pesar de las adversidades. A los 16 años, Rosa ya era una joven llena de sueños. Aunque sabía que la vida en el pueblo no le ofrecía muchas oportunidades, imaginaba un futuro distinto, donde sus esfuerzos fueran recompensados con algo más que la supervivencia. Quería estudiar, aprender cosas nuevas, ver más allá de los horizontes que la rodeaban. Pero las circunstancias no siempre estaban a su favor. Cuando terminó la escuela, su familia ya no pudo seguir pagando sus estudios, y Rosa comenzó a trabajar junto a su madre en las cosechas, mientras sus hermanos varones se encargaban de las tareas más duras en el campo. Aunque esto frustraba a Rosa, nunca dejó de sonreír. Sabía que, de alguna manera, encontraría la forma de seguir adelante. Fue en esos días cuando conoció a José. Él era un forastero que había llegado al pueblo en busca de trabajo. Se decía que venía de un pueblo vecino, pero no hablaba mucho de su pasado. José era callado, reservado, pero su presencia no pasaba desapercibida. Tenía una mirada profunda y unos hombros anchos que mostraban el desgaste del trabajo físico. Aunque no era el hombre más expresivo, en su manera de ser había algo que atraía a Rosa. No fue una atracción instantánea, sino una conexión que se fue tejiendo con el tiempo, en los pequeños encuentros en el mercado o las fiestas del pueblo. Al principio, Rosa no se fijaba mucho en José. Lo veía como un hombre más del pueblo, alguien que trabajaba duro pero que no parecía tener grandes ambiciones. Sin embargo, con el paso de los meses, empezaron a compartir más momentos juntos. José comenzó a cortejarla de manera sencilla pero genuina. No tenía grandes promesas ni discursos románticos, pero le hablaba con sinceridad, y poco a poco, Rosa empezó a verlo de otra manera. Había algo en el que le transmitía seguridad, una sensación de estabilidad que, para alguien como Rosa, que había crecido en la incertidumbre de la pobreza, era valiosa. Después de 2 años de noviazgo, Rosa y José decidieron casarse. No tenían mucho, apenas lo suficiente para una pequeña ceremonia en la iglesia del pueblo, pero el amor que se tenían era más grande que cualquier lujo material. Sus amigos y familiares los rodearon ese día, y aunque la boda fue sencilla, para Rosa fue uno de los días más felices de su vida. Miraba a José y sentía que, juntos, podían enfrentar cualquier adversidad. Los primeros años de su matrimonio fueron buenos. La vida no era fácil, pero eso no les importaba. Rosa y José trabajaban juntos en el campo, y cada tarde, cuando el sol se ocultaba, regresaban a su pequeño hogar, cansados pero satisfechos. En aquellos días, el amor que compartían parecía ser suficiente para compensar las carencias. Poco después, Rosa quedó embarazada, y el nacimiento de Mariana fue una bendición que llenó su vida de nuevas esperanzas. La pequeña era el orgullo de sus padres, una niña fuerte y risueña que, a pesar de la vida austera que llevaban, creció rodeada de amor. 3 años después, nació Camila. Con la llegada de su segunda hija, Rosa sintió que su vida estaba completa. Aunque el trabajo en el campo se había vuelto más difícil, y las dificultades económicas seguían siendo una constante, su familia era su refugio. José, por su parte, trabajaba incansablemente para mantenerlas a todas, y aunque a veces se le veía agotado, siempre encontraba tiempo para jugar con sus hijas o compartir una charla con Rosa al final del día. Sin embargo, con el paso de los años, algo comenzó a cambiar en José.
Lo que al principio eran solo señales de cansancio se transformó en una distancia emocional que Rosa no sabía cómo interpretar. José empezó a llegar más tarde a casa, y cuando lo hacía, apenas hablaba. Rosa intentó preguntarle qué le pasaba, pero él siempre esquivaba la conversación, alegando que solo estaba cansado. Las noches se hicieron más silenciosas, y aunque Rosa intentaba mantener la ilusión de que todo seguía igual, en su corazón sabía que algo había cambiado. El punto de quiebre llegó una mañana. José había salido temprano, como de costumbre, pero esa tarde volvió con una expresión que Rosa nunca olvidaría. Sin mirarla a los ojos, le dijo que ya no podía seguir. No le dio grandes explicaciones, solo mencionó que había conocido a otra mujer, alguien que le hacía sentir cosas que ya no sentía con ella. Rosa sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su vida, la vida que habían construido juntos, se estaba deshaciendo frente a sus ojos, y ella no podía hacer nada para detenerlo. José hizo las maletas y se fue. Rosa se quedó de pie en la puerta, mirando cómo el hombre con el que había compartido su vida desaparecía en la distancia. Sus hijas, aún pequeñas, no comprendían lo que estaba sucediendo. Mariana preguntaba por su papá, mientras Camila, con solo 3 años, seguía jugando, ajena al dolor de su madre. Rosa, en su desesperación, intentó mantener la compostura por el bien de sus hijas, pero en su interior sentía que su mundo se había desmoronado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Rosa se sentía traicionada, herida, pero también llena de una profunda tristeza. No solo había perdido a su marido, sino también la vida que había construido con él. Las miradas de los vecinos eran un constante recordatorio de su dolor. Algunos la miraban con lástima, mientras otros susurraban a sus espaldas, como si el fracaso de su matrimonio fuera culpa suya. Rosa intentaba mantenerse fuerte, pero en las noches, cuando sus hijas dormían, se permitía llorar en silencio, preguntándose qué había hecho mal, en qué momento todo había comenzado a desmoronarse. Con el paso de los meses, la situación se volvió insostenible. Rosa, que siempre había sido una mujer fuerte, comenzó a sentir que el pueblo se le quedaba pequeño. Las calles que antes le resultaban familiares ahora le parecían asfixiantes, y cada rincón del lugar le recordaba a José. No podía caminar por el mercado sin que algún vecino mencionara su nombre, y cada vez que pasaba por la iglesia, revivía el día de su boda, cuando aún creía que su amor sería eterno. Fue entonces cuando Rosa empezó a pensar en marcharse. Sabía que no sería fácil, pero quedarse en el pueblo solo la hundía más en su dolor. Necesitaba un cambio, algo que le permitiera empezar de nuevo, lejos de los recuerdos y las miradas inquisitivas. Pensaba en sus hijas, en el futuro que deseaba para ellas, y sabía que en Michoacán no habría muchas oportunidades. La pobreza que la rodeaba no solo era económica, sino también emocional. Necesitaba escapar, pero no sabía cómo hacerlo. La respuesta llegó en forma de una carta. Su hermano, que había emigrado a los Estados Unidos hacía varios años, le escribió para ofrecerle su ayuda. Sabía por la familia lo que estaba sucediendo en la vida de Rosa y le propuso un plan: ella podía cruzar la frontera y empezar de nuevo en Estados Unidos. Él la ayudaría con el dinero y la conectaría con amigos que podrían ofrecerle trabajo. Al principio, Rosa se resistió a la idea. La sola idea de dejar su tierra la aterraba, pero después de noches de insomnio y lágrimas, comprendió que no tenía otra opción. Tomar la decisión de irse fue uno de los momentos más duros de la vida de Rosa. Sentía que estaba traicionando sus raíces, su identidad, pero también sabía que no podía seguir viviendo en un lugar que solo le recordaba su dolor. Así que, con el corazón lleno de dudas y una tristeza inmensa, decidió marcharse. Le explicó a Mariana, que ya tenía 7 años, que se irían a vivir a otro país, un lugar donde habría más oportunidades. Aunque la niña no entendía del todo lo que eso significaba, aceptó la noticia con la madurez sorprendente de alguien que ha visto a su madre sufrir demasiado. El viaje hacia el norte fue mucho más difícil de lo que Rosa había imaginado. Junto a sus hijas, emprendió un trayecto lleno de incertidumbre, miedo y peligros. Atravesaron el desierto junto a otros migrantes, soportando el calor abrasador del día y el frío gélido de la noche. El regreso de Rosa a Michoacán fue un viaje que había esperado hacer durante años, pero nunca imaginó que se sentiría como una marcha al exilio de su propio corazón. Al partir de los Estados Unidos, una mezcla de ansiedad y nostalgia la invadió. Se despidió de la vida que había construido,
llena de trabajo arduo, sacrificios silenciosos y las pequeñas victorias que lograba solo para darles una mejor vida a sus hijas. Había logrado mucho en esos años, mucho más de lo que alguna vez imaginó cuando salió de México con 2 niñas pequeñas y una vida rota detrás de ella. Pero en todo ese tiempo, su alma siempre había estado dividida, y sabía que para encontrar la paz que tanto necesitaba, tenía que regresar a sus raíces. El día en que tomaron el avión de vuelta a México, Rosa se sintió como una niña asustada, como si cada kilómetro que recorrían hacia su pueblo la estuviera llevando hacia una confrontación inevitable con un pasado que había tratado de olvidar. Sabía que no podía escapar más de los recuerdos de lo que dejó atrás, su familia, su dolor, las heridas que la traición de José le había dejado. Su partida, años antes, había sido un acto desesperado de supervivencia. Ahora, su regreso era una búsqueda de redención, de cerrar las heridas abiertas que aún sangraban en su alma. Mariana y Camila, sus hijas, se sentían confundidas ante la vuelta. Habían crecido en los Estados Unidos, y aunque siempre habían escuchado las historias de Michoacán de boca de su madre, para ellas era un lugar distante y desconocido. Camila, en particular, mostraba su incomodidad. Tenía 15 años y toda su vida estaba en los Estados Unidos. Aunque entendía el dolor de su madre, no podía evitar preguntarse por qué volvían a un lugar del que siempre había oído hablar con un toque de tristeza. Mariana, con 20 años, era más comprensiva. Había sido testigo de las luchas de su madre de cerca, de cómo Rosa había trabajado interminables horas, sacrificando su propio bienestar para asegurar que ella y su hermana tuvieran todo lo que necesitaban. Aunque la idea de regresar a México también le parecía extraña, Mariana comprendía que era algo que su madre necesitaba hacer. Cuando llegaron al aeropuerto, el aire cálido de México las envolvió como una manta conocida. A pesar de los años, Michoacán no había cambiado mucho, o al menos así lo parecía desde el aeropuerto hasta el pueblo. Las carreteras polvorientas, los campos verdes extendiéndose más allá del horizonte, las pequeñas casas con sus techos de tejas y paredes de adobe. Todo le resultaba familiar, pero a la vez, distante. Rosa miraba por la ventana del taxi que las llevaba al pueblo, su mente nublada por un cúmulo de emociones, la nostalgia por su juventud, la esperanza de encontrar algo que la hiciera sentir completa nuevamente, y el miedo de descubrir lo que podría haber cambiado en su ausencia. El paisaje se volvía más agreste a medida que se acercaban al pueblo. Las montañas, con su majestuosidad inmutable, la recibían como viejos amigos. Sin embargo, a medida que el taxi avanzaba, Rosa comenzó a notar que algo no estaba bien. Las calles, que una vez estuvieron llenas de vida y bullicio, ahora parecían desiertas. Las casas, antes llenas de risas y voces, se veían abandonadas, con puertas cerradas y ventanas vacías. Había un aire de abandono, de desolación, que nunca había asociado con su querido Michoacán. Incluso los pocos habitantes que se cruzaban en su camino parecían distantes, con miradas sombrías y rostros cubiertos de una tristeza que no podía ignorar. Cuando finalmente llegaron al pueblo, Rosa sintió un nudo en el estómago. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba allí, todo parecía terriblemente mal. El silencio era ensordecedor. Las campanas de la iglesia, que solían resonar cada hora, no se escuchaban. Las tiendas, que siempre habían estado llenas de gente, estaban vacías o cerradas. Había algo en el aire, una pesadez que no podía explicar, pero que la llenaba de una creciente sensación de desesperación. Al bajar del taxi frente a la que una vez fue la casa de sus padres, Rosa sintió que su corazón se detenía. La casa, que había sido su refugio en tiempos difíciles, ahora parecía un cascarón vacío. La puerta estaba cerrada y cubierta de polvo, las ventanas, rotas en algunos lugares, estaban oscurecidas por años de abandono. No había señales de vida, ni luces, ni sonidos provenientes del interior. El jardín, que su madre cuidaba con tanto esmero, estaba lleno de maleza y flores marchitas. Era como si la casa misma hubiera muerto junto con sus habitantes. Mariana y Camila se miraron entre sí, sin saber qué decir. Para ellas, todo esto era nuevo, pero podían sentir la angustia de su madre como si fuera propia. Rosa, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, golpeó la puerta, esperando una respuesta, alguna señal de que sus padres, sus hermanos, seguían allí, esperándola. Golpeó 1, 2, 3 veces, con más fuerza cada vez, pero la única respuesta que obtuvo fue el eco vacío de su propio llamado. Fue en ese momento cuando una mujer mayor, una vecina de muchos años, se acercó a ella con una expresión de tristeza en el rostro.
Rosa la reconoció vagamente, aunque los años habían cambiado sus facciones. La mujer, con una voz temblorosa, le explicó lo que había sucedido. Una enfermedad había arrasado con el pueblo hacía unos años. Una epidemia imparable que había enfermado a muchos y se había llevado a casi todos los que no pudieron huir a tiempo o encontrar tratamiento. No había médicos suficientes, ni medicinas, ni siquiera la fuerza necesaria para enfrentarla. Los que habían quedado, habían muerto lentamente, sin ayuda, sin consuelo. Entre las víctimas, le dijo la mujer, estaban sus padres. Rosa sintió como si le arrancaran el alma del cuerpo. La noticia la golpeó como una ola fría y abrumadora, dejándola paralizada. ¿Sus padres? ¿Muertos? La mujer continuó, diciéndole que sus hermanos también habían muerto, tratando de cuidar de sus padres en sus últimos días. Uno por uno, la enfermedad se los había llevado. No había quedado nadie. El mundo de Rosa se desmoronó en ese instante. Todos esos años de sacrificios, de esperanzas puestas en el reencuentro, se habían evaporado en un solo golpe. Las palabras de la mujer eran como cuchillos que cortaban su corazón una y otra vez. La culpa, el dolor, el arrepentimiento la invadieron de inmediato. Había dejado Michoacán para darles a sus hijas una vida mejor, pero en el proceso, había perdido a su familia, su pasado, su conexión con la tierra que la había visto crecer. Cayó de rodillas frente a la casa, incapaz de contener el llanto. Mariana y Camila corrieron hacia ella, abrazándola, tratando de consolarla, pero Rosa no podía escuchar ni sentir nada más que el peso abrumador de su pérdida. Había trabajado tanto para regresar, para reconectar con su familia, y ahora, todo lo que quedaba eran sombras y recuerdos. Sus padres, las personas que la habían criado, que le habían enseñado a ser fuerte, se habían ido sin que ella pudiera despedirse. No había podido estar allí para ellos, para cuidar de ellos en su última hora. Y ahora, era demasiado tarde. El tiempo se detuvo para Rosa. Los días siguientes los pasó vagando por el pueblo como un espectro. Visitó la iglesia, ahora vacía y en ruinas, rezando en silencio por las almas de su familia. Caminó por los campos donde solía correr de niña, sintiendo que cada paso la alejaba más de la vida que alguna vez conoció. Los rostros de sus padres aparecían en su mente una y otra vez, sus sonrisas, sus voces, los abrazos que nunca volvería a sentir. La desesperación la consumía lentamente, como una llama que arde en silencio pero no se apaga. Un día, mientras Rosa estaba sentada una vez más junto a las tumbas, Mariana y Camila se acercaron a ella. Habían intentado darle espacio para procesar su dolor, pero también sabían que no podían seguir así para siempre. Mariana, con su voz suave pero firme, habló primero. Mamá, no podemos quedarnos aquí. No podemos seguir viviendo en el pasado. Te queremos, te necesitamos, pero necesitamos seguir adelante. Rosa no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en las tumbas, como si estuviera esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Sentía que si se levantaba de aquel lugar, si se marchaba de nuevo, perdería el último lazo que la unía a su familia. Era como si irse significara olvidar, dejar atrás todo lo que había sido, todo lo que había significado para ellos. No puedo, dijo finalmente, con la voz rota. No puedo irme otra vez. No puedo dejarles aquí solos. Mariana se arrodilló a su lado y tomó su mano. Ellos no están aquí, mamá. Ya no. Se han ido, pero siempre estarán contigo, en tu corazón. No podemos seguir viviendo en un lugar que solo nos trae dolor. Nosotras estamos aquí contigo, somos tu familia, y necesitamos que tú estés aquí para nosotras también. Camila, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente habló, con una mezcla de frustración y tristeza. Esto no es vida, mamá. Míranos. Nos trajiste aquí para que conociéramos tus raíces, para que viéramos de dónde venimos, pero ahora parece que estamos atrapadas en un lugar del que no podemos salir. No quiero seguir así. Yo quiero vivir, quiero tener un futuro, y sé que tú también lo quieres. Pero si seguimos aquí, te vamos a perder a ti también. Las palabras de Camila fueron como una daga en el corazón de Rosa. Sabía que sus hijas tenían razón, pero el peso de su culpa la mantenía atrapada. Había trabajado tanto, había sacrificado tanto para regresar a este lugar, para reparar los pedazos rotos de su vida, y ahora todo lo que encontraba era vacío.
se sentía traicionada por la vida, como si todos los caminos que había tomado solo la hubieran llevado de vuelta al mismo punto de partida, la soledad. Pero en el fondo, también sabía que sus hijas eran su vida ahora. Mariana y Camila eran la razón por la que había sobrevivido a los peores momentos, a la traición de José, a los años de pobreza y trabajo incansable en los Estados Unidos. Ellas eran el futuro que había construido con sus manos. Sabía que debía encontrar la manera de seguir adelante, por ellas, si no por ella misma. Sin embargo, tomar esa decisión no era fácil. El dolor era profundo, y el lazo con su familia, aunque invisible, seguía tirando de ella, como si estuviera anclada a las tumbas de sus seres queridos. Sentía que marcharse significaba abandonar su memoria, dejar que el tiempo y el olvido los borraran por completo. Pero quedarse también significaba seguir viviendo en un pasado que ya no existía, en un lugar que ya no la reconocía. Esa noche, Rosa se sentó en el viejo comedor de la casa, el mismo lugar donde había compartido tantas comidas con su familia. Las paredes, agrietadas y descoloridas, parecían cerrarse a su alrededor. Todo lo que podía escuchar era el sonido del viento fuera, moviendo las ramas secas de los árboles, y el silencio de la casa, tan denso que casi podía tocarlo. Sus hijas dormían en las habitaciones de arriba, pero ella no podía cerrar los ojos. Sabía que debía tomar una decisión, una que afectaría no solo su vida, sino también la de sus hijas. Se levantó lentamente de la silla y caminó hacia el pequeño altar que su madre había mantenido durante tantos años. Las viejas fotografías de la familia estaban allí, cubiertas de polvo, pero aún intactas. En una de las fotos, sus padres sonreían, jóvenes y llenos de vida. Sus hermanos estaban a su lado, todos juntos, como si el tiempo no hubiera pasado. Rosa se quedó mirando la imagen, sintiendo una oleada de nostalgia, pero también de claridad. Sabía que no podía seguir aferrándose al pasado. No podía cambiar lo que había sucedido. Sus padres y hermanos se habían ido, y nada de lo que hiciera los traería de vuelta. Pero también sabía que el amor que sentía por ellos no desaparecería, no importaba dónde estuviera. Sus recuerdos, sus enseñanzas, todo lo que le habían dado, viviría dentro de ella para siempre, y en sus hijas, que eran el reflejo de su propia vida. Al día siguiente, Rosa tomó una decisión. Con un nudo en el estómago y las manos temblorosas, se sentó con Mariana y Camila en la mesa de la cocina. «Nos iremos», dijo en voz baja, pero con determinación. «No puedo seguir aquí. No puedo vivir en el pasado. Pero ustedes son mi presente, mi futuro, y debo seguir adelante por ustedes». Las chicas la miraron, sorprendidas por la decisión que tanto habían esperado escuchar, pero también aliviadas. Se abrazaron en silencio, sabiendo que aunque el dolor no desaparecería de inmediato, al menos ya no estarían atrapadas en ese lugar de sombras y fantasmas. Rosa pasó los días siguientes empacando lo poco que quedaba en la casa. Visitó el cementerio por última vez, dejando flores frescas en las tumbas de sus padres y hermanos. No dijo mucho, pero en su corazón, se despidió de ellos, con la promesa de llevarlos siempre consigo. Sabía que nunca los olvidaría, pero también entendía que no podía seguir viviendo en su ausencia. Cuando finalmente partieron de Michoacán, Rosa miró una vez más hacia atrás, hacia el pueblo que una vez fue su hogar. Sabía que nunca sería el mismo para ella, pero también sabía que el amor que había sentido por su familia seguiría vivo, no importaba cuán lejos estuviera. Mientras el coche avanzaba por las polvorientas carreteras, Rosa tomó la mano de sus hijas, sintiendo una extraña paz por primera vez en mucho tiempo. El viaje hacia el futuro estaba lleno de incertidumbre, pero esta vez, Rosa sabía que no estaba sola. Las cicatrices del pasado seguirían allí, pero su corazón, aunque roto, estaba listo para seguir adelante.